Lleva unos días rumoreándose que podría ser, no es seguro, pero podría ser que Carles Puigdemont, es decir, Junts per Catalunya, rompan el acuerdo de investidura que tienen con el PSOE, y eso obviamente tendría una serie de consecuencias dramáticas, especialmente dramáticas para el inquilino actual de la Moncloa, que no es otro que Pedro Sánchez. Como bien sabéis, a finales del año 2023, unos meses después de las elecciones, lo que sucedió fue que Sánchez había perdido las elecciones. Os pongo un poco en antecedentes para que lo entendáis. Había perdido las elecciones este hombre y nada, necesitaba unos socios y uno de ellos era Junts per Catalunya. Tiene 7 escaños y a cambio de esos 7 escaños facilitó su investidura. Bueno, desde entonces eso ha dado lugar a infinidad de problemas, tanto en el propio gobierno como en la calle, porque uno de los requisitos que fijó Junts per Catalunya, es decir, Puigdemont, fue la amnistía para los líderes del proceso, entre ellos el propio Puigdemont, que a pesar de que a este acuerdo llegó hace ya más de un año, pues sigue todavía viviendo allí en Waterloo, en Bélgica. Es decir, que esa promesa se cumplió, pero los jueces, tal y como era previsible, han imposibilitado que se haya hecho realidad. No sabemos durante cuánto tiempo más, pero el hecho es que hoy por hoy Puigdemont sigue fuera. Bien, aparte de eso, aparte de la investidura, les facilitaron, según parece, estos adoquines antiguos son malísimos para esta cámara, por eso me meto por aquí de manera excepcional por la acera, porque es que si no empezaría a vibrar el plano y tengo que cuidar por la salud de vuestros ojos. Bueno, pues aparte de eso les pidió unas cuantas cosas más que supuestamente tenía que ir entregando Sánchez a lo largo de la legislatura. Desde entonces, no ha pasado mucho tiempo, poco más de un año, pues todo han sido tropezones. Es decir, que Sánchez es como eso que se decía antiguamente, mucho prometer hasta meter, y una vez metido se acabó lo prometido. Ha entregado solo una parte, y eso a los de Junts per Catalunya les tiene con la mosca detrás de la oreja, como no podía ser de otra manera, porque cuando tú has dado algo tan valioso como los 7 escaños que tienes, gracias a los cuales este tipo puede gobernar, pues lo normal es que esperes que a cambio te correspondan, ¿no? O sea, que no nos llevemos aquí el gorila. Aquí ya sabéis, cada uno se gana la vida como puede, siempre de manera honrada. Y este en concreto se la está ganando bien ahora porque dentro de ese disfraz ahora de gorila negro se tiene que estar calentito. No quiero ni pensar lo que tiene que ser eso en verano. Los que me digáis que aquí no se puede circular con la bici, se puede. Esto es un espacio de tráfico mixto, ¿vale? Digo porque al policía del canal o a los policías del canal ya les conozco bien. Bueno, vamos a buscar un banquito por aquí. Aquí en la Plaza Oriente hace ya tiempo que no... Más de un año, yo creo, que no hago una a la contra. Llevaba, como bien sabéis, un tiempo fuera de Madrid y ahora que vuelvo, pues vuelvo por todo lo alto. Vuelvo a la Plaza Oriente, nada menos. Hoy hace mucho frío, bueno, ahora ya no tanto, pero esta noche, cuando me he levantado, esta mañana, vamos, sean las 8:30, había 3 bajo cero, una locura. Ahora parece ser que con el sol la cosa ha ido un poquito a mejor. Vamos a ver. Aquí al lado del convento de la Encarnación, lo que pasa es que ahí no hay banco y este está a la sombra. Me puedo quedar pajarito yo ahí, y tampoco es eso. Vamos a meternos en este de aquí, porque ahora el banco al sol está cotizadísimo, chicos. Al igual que esto es como cualquier mercado de valores, ¿no? Es que cualquier mercado de cualquier tipo. Que sobre él actúa la oferta y la demanda. Pues ahora lo más demandado son los bancos al sol. Si estuviésemos en julio, lo más demandado serían los bancos a la sombra. Y aquí, entre Ordoño II y Alfonso III exactamente, aunque ponga Alonso, creo que es donde nos vamos a quedar. Teníais que ver lo bien que se está aquí, a pesar del frío que hacía en la bicicleta, en Madrid en invierno, especialmente estos días de pleno invierno, del mes de enero, febrero, diciembre. Es común que por la noche haga mucho frío, pasa lo mismo en toda la meseta, en Valladolid, en Toledo, allá donde vayamos, que durante la noche baja la temperatura de cero, hiela y tal, pero durante el día sale el sol calienta y conforme va avanzando ya enero y febrero calienta cada vez más
durante el día no se está mal del todo, es decir, hay sus 8, 9, 10 grados incluso, y esto lo hace bastante llevadero. Eso sí, en el momento en el que el sol se pone, adiós muy buenas, cae de nuevo a plomo. Ya sabéis aquello del Madrid tibetano. Bueno, pues en estos días de invierno es cuando uno se da cuenta que no es que esté en el Tíbet, pero sí en un lugar que en algunas cosillas climáticas se parece bastante al Tíbet. Bueno, vamos a ponernos con este tema que os quería hablar, de la posible ruptura entre Junts per Catalunya y el PSOE, o Junts per Catalunya o Puigdemont y Pedro Sánchez. Bueno, como bien sabéis, pocas veces Pedro Sánchez le dice que no, otra cosa es que luego cumpla, pero le dice que no a Carles Puigdemont. Suele mostrarse siempre muy obsequioso con él, cada vez que le piden algo, siempre todos los dardos que no escatima para la oposición, para el PP y para Vox, a los que llama de todo, sabéis, fachosfera, extrema derecha, franquistas y demás, con la derecha catalana, en cambio, y con la derecha vasca es todo lo contrario. Diréis que llamativo, ¿no? No es llamativo, es Pedro Sánchez. Es decir, él está con quien le puede mantener el poder. Si mañana estuviese Vox dispuesto a mantener el poder, también sería obsequioso con ellos y les prometería muchas cosas. Lo que le pidiesen, otra cosa es que las cumpliese. Bueno, pues como está en buena sintonía más o menos con él, y además ellos ya se sabe, son demócratas de progreso y todo este rollo, pues a todos les dice que sí, a casi todos les dice que sí. Pero acaba de decirles algo que no, o se lo va a decir este viernes, es decir, dentro de un par de días. Hace un mes, si mal no recordáis, os hice de hecho una a la contra, no aquí, sino en el Retiro, en el que os hablaba de la iniciativa que había tenido Junts per Catalunya, bueno, más que la iniciativa, la exigencia. Había exigido a Pedro Sánchez que se sometiese a una moción, a una cuestión de confianza. Os expliqué en aquella ocasión, buenas, ahí tengo aún contraescucha, os expliqué en aquella ocasión la diferencia entre moción de censura y cuestión de confianza, una parte de la oposición, la otra parte del gobierno, y en ambos casos, si el presidente del gobierno no recibe la confianza o es censurado por la Cámara, tiene que presentar su dimisión al rey y tiene que, bueno, o convocarse elecciones, o otra persona o la Cámara tiene que nombrar a un nuevo primer ministro. Bien, en este caso una cuestión de confianza, y la cuestión de confianza dependía del gobierno. Como era previsible, ya os lo dije en aquella ocasión, el gobierno ha dicho que no, que ni cuestión de confianza ni de confianza, es decir, que no va a haber nada de eso porque, bueno, pues porque esencialmente no puede permitírselo, simplemente. No puede permitirse una cosa así. Así que PSOE y Sumar, que es el gobierno propiamente dicho, este viernes en la mesa del Congreso pues no admitirán esta iniciativa, esta propuesta de Junts per Catalunya de que el gobierno de forma voluntaria se someta a una cuestión de confianza. Como os decía, a diferencia de la cuestión de la moción de censura, la de confianza tiene que partir del propio Ejecutivo. Y evidentemente el Ejecutivo no se va a poner a sí mismo una pistola en la sien, no por nada, sino porque sabe que si se pone una pistola en la sien la van a apretar. Aunque no la aprieten ellos, la van a apretar otros, se va a ver obligado a dimitir, y si no dimite, por lo menos a convocar elecciones, unas elecciones que sabe que tiene no ya perdidas, que perdió las anteriores, sino que tiene perdidas por mucho, es decir, que tiene ganadas la oposición. Bien, esto evidentemente, podríamos llamarlo desaire por parte de Junts per Catalunya, tendrá respuesta, debería tener respuesta. Una cosa es que te tomen como el pito del sereno una vez o dos, y otra es que te tomen como el pito del sereno continuamente. Os preguntaréis algunos, ¿qué es eso del pito del sereno? Bueno, el pito del sereno, antiguamente en Madrid había serenos. Yo no los llegué a conocer, pero mi padre y mi madre sí los conocieron. Eran unos tíos que iban por Madrid con generalmente gallegos o asturianos, que iban con un manojo de llaves y abrían los portales. Entonces llegaba el propio y decía sereno, y el sereno le oía desde una manzana más allá, iba y le abría la puerta. Claro, era segura Madrid en aquel entonces. La cuestión es que los serenos también se encargaban de orden público. En la época de las farolas de gas encendían las farolas de gas. Y a veces, cuando había una riña de borrachos o algo así, intentaban intervenir. Iban con un chuzo nada más y tocaban el pito, pero pasaban de él, porque total no era un agente de la autoridad, era un simple sereno. Bueno, pues eso es el origen de la expresión tomar por el pito del sereno. Lo digo porque muchos sois jóvenes y, aunque seguramente en España lo habréis oído, pues no necesariamente tenéis que saber de dónde proviene. Y los que no sois españoles, pues es posible que no lo hayáis oído en vuestra vida.
Cuando se dice tomar por el pito del sereno es no hacer caso, es hacerse el sueco, más allá de hacerse el sueco. Es decir, cuando alguien te pide algo o te ordena algo directamente, y no solo no te haces el sueco, es decir, no lo haces, sino que además no lo haces con recochineo. Bueno, pues lo que está haciendo con esto es tomarse a Junts per Catalunya por el pito del sereno. Chicos, no es que os lo deje para las calendas griegas, es decir, para nunca, como otras cosas que os he prometido y no os he entregado. No, en este caso es que os decimos abiertamente que no. Bien, como os digo, esto tendrá respuesta, a detenerla forzosamente, o eso al menos aseguran los de Junts per Catalunya. Dicen que, por supuesto, que va a tener respuesta. Lo que no sabemos es qué van a hacer. Es decir, que tienen que hacer algo, en una palabra. Si no hacen nada, realmente Sánchez ya puede tener por seguro que a partir de aquí puede hacer lo que le dé la gana, hasta el año 2027, porque Junts es mucho bla bla bla, pero luego la realidad es que nada. De hecho, habían puesto esto como condición hace un mes, recordadlo, os lo contaba. Lo habían puesto como condición para continuar la legislatura. Si era una de las condiciones, bueno, la principal, hace un mes era la principal, o te sometes a una cuestión de confianza o volamos todo esto, lo hacemos saltar por los aires. Si no hacen nada, que es una posibilidad que hay que contemplar, ya sabéis, yo no soy adivino, pero me gusta contemplar, no sé si todas, pero sí al menos unas cuantas posibilidades. Unas que no hagan nada, que se queden como están, que digan, bueno, pues nos la envainamos, ¿qué le vamos a hacer? No ha funcionado la amenaza, nada más. En este caso, los humillados eran ellos. Bueno, serían humillados por el propio PSOE diciendo, mira, nos habéis dicho esto y hemos pasado de vosotros. Y segundo, porque Esquerra Republicana de Cataluña hará sangre con el tema, diciendo, bueno, sois patéticos, sois patéticos, estáis aquí amenazando al hombre este y no lo conseguís, se ríe de vosotros. Recordemos que el principal enemigo de Junts per Catalunya no es el PP, que hay gente que piensa eso, no. Tampoco es Vox, ni siquiera es Vox. Podéis pensar, ¿cómo no va a ser Vox? Es el extremo opuesto. No, en absoluto. Su principal enemigo es Esquerra Republicana de Cataluña. El peor enemigo de un político siempre es aquel, no es su adversario ideológico necesariamente, a veces sí, pero no siempre es su adversario ideológico. El peor enemigo de un político es aquel que puede arrebatarle poder. Nada más, simplemente. Junts es un partido catalán que centra sus esfuerzos en Cataluña y que por lo tanto lo que primero vigila es Cataluña, que es donde está el núcleo de su poder. No son esos 7 diputados aquí, que ahora tienen mucho poder, no siempre ha sucedido, pero ahora tienen mucho poder, pero donde realmente tienen poderes en ayuntamientos, en la Generalidad, en el caso de que ellos tengan el gobierno, etc. Así que ahí donde compiten realmente es con Esquerra. Luego, su principal rival, su principal enemigo es Esquerra, porque en Cataluña compite con Esquerra y no con el Partido Popular. Compite también con el PP y ha visto cómo le quitaban delante de sus narices la alcaldía de Barcelona y la Generalidad, las dos cosas. Ojo, la alcaldía de Barcelona la había ganado Esquerra en las elecciones de Esquerra Junts en las elecciones de 2023. Toda la Generalidad podía decir, y ya, bueno, al menos he sido yo el ganador. Así que tienen, eliminando esa de que no hagan nada, quizás un poco aventurado decir que no van a hacer nada, es posible, pero lo veo improbable. Algo tienen que hacer. Aquí caben dos posibilidades. La primera de ellas, bueno, una suave y otra fuerte, o otra dura. La primera de ellas sería la suave. Vamos a empezar por la suave. La suave sería que seguramente por la que se decanten, eso no me cabe mucha duda, que no estarán dispuestos a volarlo todo, es dar por rotas las negociaciones ya definitivamente para los presupuestos generales de 2025, que todavía estamos ya en 2025, mediados de enero, y todavía no tienen los presupuestos aprobados. ¿Esto qué consecuencias tendría? Bueno, pues la primera y fundamental sería que obligaría al gobierno a prorrogar los presupuestos actuales, pero los presupuestos actuales no son los que están en vigor ahora mismo, no son los de 2024. Los presupuestos actuales son los del año 2023, es decir, son unos presupuestos que se hicieron en el año 2022, ya va para 3 años. Son las cuentas que se prepararon aquel año, antes de las elecciones de julio de 2023, bueno, que entraron en vigor y que se aplicaron durante 2023, se prorrogaron para 2024,
y se tendrán que prorrogar de nuevo, de hecho ya están prorrogados, pues ya hemos entrado en 2024, en 2025 para todo este año. Los presupuestos no es algo baladí, como que pueda o no pueda tenerlo. Es, si quiero hago presupuestos y si no quiero no los hago. No, no es eso, porque algunos que no conocen muy bien cómo funciona el Estado dicen, bueno, pues sin presupuestos no pasa nada, ¿no? Que vaya un poco gastando así a su manera, ¿no? Total, el recauda, pues que simplemente con que informe, con que deje el apunte de lo que han gastado. No funciona así. Los presupuestos están en la Constitución, figuran en la Constitución. Está en el artículo 134 exactamente, que dice, y os lo voy a poner a pantalla completa, dice textualmente, el artículo 134. Corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Bueno, ahí lo tenéis. Está extractado, evidentemente el artículo es mucho más largo, tiene varios epígrafes, pero lo principal os lo acabo de poner a toda pantalla para que lo vieseis. Bueno, en ocasiones hay que prorrogarlos, no queda más remedio, pues porque, qué sé yo, ha habido unas elecciones de por medio, generalmente anticipadas, o porque el Gobierno no consigue sacarlos adelante porque le faltan los presupuestos generales del Estado, son una ley orgánica y necesitan mayoría absoluta. Esto, si el Gobierno no tiene mayoría absoluta, ya tiene que andar haciendo contorsiones para sacarlos. A veces sucede. Desde el año 1978, es decir, desde la aprobación de la Constitución, ojo, vamos ya para medio siglo, en 3 años celebraremos el medio siglo de esta Constitución, se han prorrogado en un total de 9 ocasiones. Al principio era muy poco común, aunque empezaron prorrogándose los del 78, pero bueno, luego creo que fueron los del 82, porque hubo elecciones a final de año, y Calvo Sotelo no tenía mayoría, total. Ya González llegó a finales de diciembre, creo que fue, del 82, y ya pues se encontró los presupuestos, los tuvo que prorrogar, vamos, hasta que, aunque él tenía una mayoría absoluta sobrada. Durante muchos años no se volvieron a prorrogar, creo que fue hasta el 95 o el 96, una cosa así. Y luego empezaron a prorrogarse ya en tiempos modernos, o en tiempos más recientes, mejor dicho. Que fue en 2011, lo mismo, hubo elecciones aquel año, 20 de noviembre, recuerdo. Y luego ya en 2016 se prorrogaron porque fue, recordadlo, el año ese que no hubo gobierno, bueno, hubo gobierno pero estuvo en funciones la práctica totalidad del año. Se prorrogaron otra vez en 2017 porque Rajoy no tenía mayoría, estaba como, bueno, creo que tenía 136 o 37 escaños, es decir, tenía más diputados, aparte de haber sido el ganador de las elecciones, tenía más diputados que Sánchez ahora, pero no lo consiguió. Los de 2018, que ya consiguió sacarlos adelante, tuvieron que prorrogarse ya con Sánchez en el gobierno, pues unos cuantos años, hasta 2021, si mal no recuerdo. Era, bueno, este va a estar gobernando con los presupuestos de Rajoy durante todas las legislaturas que gobiernan, no sean 10 años, pues 10 años con los presupuestos de Rajoy. Al final consiguió aprobar los de 2022, y luego ya acaba de terminar la pandemia y tal, y luego los de 2023, que son los que todavía están en vigor. Lo que ha hecho Sánchez es funcionar con prórrogas, tanto los de 2018 como estos. Así que, vistos los precedentes, a Sánchez le da, no sé cómo explicarlo, bastante igual que tenga que gobernar con presupuestos de hace 3 años. Recordad, llevó los de 2018 hasta 2021, le da igual. A ver, como Bartleby, pues preferiría no hacerlo, preferiría tener sus propios presupuestos, naturalmente, y poder presumir, porque más es un éxito para un gobierno, pero no le queda más remedio que hacerlo, así que tendrá que hacerlo, nada más. Los que dicen que sin presupuestos no va a poder gobernar, lo va a tener más difícil, evidentemente, porque gobernar sin presupuestos siempre es, y perdonadme la expresión, una jodienda, pero bueno, peor es estar en el poder. La alternativa, ya sabéis cuál es, la alternativa para él sería aclarar el panorama y decir, bueno, pues no consigo sacar los presupuestos, vamos a disolver las Cortes y convocar elecciones. Eso no lo quiere hacer porque... Bueno, pues porque las perdería. Bueno, las volvería a perder como en 2023, pero esta vez sería peor. Es decir, según todos los sondeos que hay disponibles, saldría del poder. Y a esto no se quiere enfrentar.
Y me parece perfectamente lógico. Si yo fuese Pedro Sánchez, y creo que si cualquiera de vosotros fueseis Pedro Sánchez, hay que tratar de ponerse en la piel del otro, aunque el otro sea un tipo ruin y miserable, como es el caso de Sánchez, pues tampoco lo haríamos. Tendría mucho más que perder que de ganar, ¿no? En el gobierno además es muy gracioso porque están haciendo la necesidad virtud, de la necesidad virtud desde hace unos días. Están diciendo, bueno, desde el mes pasado, están diciendo que, bueno, que no hay problema, que los de 2023 son perfectamente operativos, plenamente operativos, que son unos presupuestos hechos por ellos, a diferencia de los de 2018, que eran de Rajoy, y ya pudieron gobernar y hacer grandes transformaciones de la realidad, ya sabéis, con aquellos presupuestos, mientras con estos, que ya los hicieron ellos, vamos. El año 2018 pillaron los de Rajoy y estuvieron gobernando con ellos bastante tiempo, así que en este caso están incluso mejor. Esa sería la respuesta suave, no romper lo de los presupuestos. Consecuencia, cero. Poco de molestia para Sánchez, pero tiene muchas más molestias, especialmente en los juzgados. Es decir, que todo su problema fuese ese, que no puede sacar los presupuestos adelante. La otra sería una respuesta dura. La respuesta dura que muchos, durante esta última semana, además he podido ver en Madrid que la gente muchos están emocionados porque confunden sus deseos con la realidad, que sería dejarle caer. Dejarle caer no mediante una cuestión de confianza, que no depende de él, sino mediante una moción de censura. Diréis, bueno, ¿y cómo va a montar una moción de censura Junts per Catalunya? Con solo 7 escaños ellos no la montarían, esperarían a que lo hiciese la oposición. Es decir, a que el Partido Popular, que tiene 137 escaños, sumase los de Vox, que tiene 33, ya tienen 170, y bueno, con que se sumase Junts, que tiene 7, bastaría, ya tendrían 177, ya le saldrían los números. Por supuesto, sería más porque en el caso de que hubiese una moción de censura, pues se sumaría, ya sabéis, Coalición Canaria, se sumaría seguramente el PNV, así que irían sobrados. El PP no haría ascos hacer una, más lo han explicado ya en más de una ocasión, hacer una moción de censura. Y Vox no se podría negar, no podría decir que no, a ver cómo le explica eso a sus votantes. No, mira, hay una moción de censura y vamos a votar que no. Es una posibilidad real de sacar a Sánchez y vamos a decir que no. Eso sí, tendrían que firmar un acuerdo, todos los socios de la moción, los que se metiesen ahí, para seguramente convocar elecciones poco después. Es decir, que si la moción de censura la hacen el 20 de marzo, pues convocar elecciones para el mes de mayo. Una cosa así, lo justo, para hacer la transición y llegar a la Moncloa, que se sienten y convocar elecciones, para aclarar el panorama. Pero es que a Carles Puigdemont no le interesa que haya elecciones. Yo creo que es importante entenderlo, porque si no entendemos algo tan elemental, porque no entendemos nada. No quieren, Sánchez no quiere elecciones por razones bien conocidas, pero es que Puigdemont tampoco. El equilibrio actual es algo único, una y no más. No se van a encontrar los de Junts per Catalunya, se llamen, como no se encontraron los de Convergencia en su momento, con una aritmética parlamentaria tan endiablada o endiabladamente favorable. Este equilibrio les favorece mucho. Y ellos no son tontos, son profesionales de la política. Saben bien el poder que pueden llegar a tener. Vale, es cierto que les torean. Eso es verdad. Tienen un gobierno muy débil, dispuesto a, si no a todo, a casi todo. Pero le pueden sacar cosas, porque es un gobierno débil. Si hubiese elecciones, lo más probable es que de esas elecciones alumbrasen un gobierno mucho más duro. Un gobierno formado por el Partido Popular y por Vox, que pondría unas condiciones duras para poder entrar en el gobierno. O medio duras, pero endurecería todavía más la postura del PP. Luego sería un gobierno para los intereses de Junts mucho más fuerte. Ellos además en esas mismas elecciones podrían perder algún escaño, no olvidemos, que se llevaría por supuesto Esquerra Republicana de Cataluña, su principal enemigo, como os decía antes. En las elecciones de julio de 2023 quedaron empatados a 7 escaños cada una. La verdad es que Esquerra se descalabró porque tenía más, pero bueno, cayó y se quedaron empatados a 7. Pero Esquerra quedó por encima en votos, tuvo unos pocos votos más. Basta con que el enfado que podían tener los votantes catalanes con Esquerra se haya diluido un poco para que además pierdan 1, 2 o 3 escaños. Es decir, que por mucho
que Feijóo haga contorsiones en el alambre, pidiendo una moción de censura, explicando lo urgente que es, cómo este gobierno hay que pararle, por mil razones, y la verdad es que razones no faltan, razones objetivas estoy hablando. Bueno, por mucho que se desgañite con eso, Puigdemont no le va a hacer caso, simplemente a él no le interesa. Lo mismo que le sucede al Partido Socialista, Junts tiene, con un adelanto electoral, tiene mucho, pero muchísimo más que perder que de ganar con unas nuevas elecciones. Ya digo, tendría un gobierno enfrente, seguramente muy hostil hacia sus intereses, y luego, por otro lado, podría romper ese equilibrio en el que han quedado en las Cortes con 7 escaños cada una de las fuerzas independentistas catalanas. Y seguramente se irían esos votos a Esquerra Republicana. O peor aún, algunos se les podría ir hasta el Partido Socialista. Vamos, que viniendo de Junts, de donde recoge votos en Cataluña el Partido Socialista es de Esquerra. Dentro de lo que cabe tiene ahí una base muy rocosa de votantes, un electorado muy duro. A Sánchez además le puede devolver lo que le ha hecho con lo de la cuestión de confianza de otras maneras. La semana que viene en el Congreso, esto es un dato importante, los trámites parlamentarios sabéis que son lentos y pesados, pero lo bueno es que son previsibles, porque hay una agenda parlamentaria, hay un procedimiento parlamentario, que a poco que lo sigas, más o menos vas viendo cuándo van a suceder o no van a suceder las cosas. La próxima semana tendrán que aprobarse, convalidarse, mejor dicho, 3 reales decretos que el gobierno aprobó, por decreto, obviamente, el día de Nochebuena, no, el día antes, que fue el día 23 de diciembre, aunque salió del BOE el día de Nochebuena, el día 24. Los 3 fueron muy polémicos, pero bueno, la gente, ya sabéis, estaba con las cenas de Navidad y tal, y no se le prestó mucha atención. Los 3 iban dirigidos a subir impuestos. Bueno, en uno de ellos iba también la prórroga, la moratoria esta de los desahucios. Se lo habían pedido además sus socios preferentes. Uno de ellos era el de las energéticas, el impuesto el de prorrogar también el impuesto especial a las energéticas durante todo este año. Esto fue un empeño del PSOE para complacer a sus socios, para complacer a sus socios cercanos, obviamente a Sumar, a Podemos, a Bildu, al BNG, a Esquerra también. El gobierno de hecho temía que no se lo iban a sacar porque andaba el PNV un poco mosca. No olvidéis que una de las principales empresas energéticas en España, que es Iberdrola, tiene la central en Bilbao. Así que eso les molesta un poco, diciendo que bueno, esto afecta directamente a nuestra base social, a nuestro electorado. Bueno, pues podría ser que esta convalidación que tiene que hacer dentro de una semana se la tiren. De hecho, a finales del año pasado llegaron a un acuerdo in extremis con Junts, los del gobierno, el Ministerio de Hacienda exactamente, para que no votase en contra de esto. Fue una especie de tabla salvada en el último momento. Dijo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo antes de que no solo tengamos problemas con el PNV, sino también con Junts. Fue a cambio de, no me acuerdo exactamente lo que era, una deducción a las que se podían acoger las empresas si hacían una serie de inversiones para la descarbonización y todo este rollo, ya más o menos os lo imagináis. Pero claro, las circunstancias en 15 días han cambiado. Y en política no hay ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, todo depende del momento. Los intereses están claros. Conquistar y retener el poder. A partir de ahí todos los medios son válidos. Pues eso es inmoral, ya, pues que la política en sí es inmoral, así que, bueno, estamos hablando, como os he dicho muchas veces, de reptiles. Se trata de entender qué es lo que van a hacer los reptiles. No son todos reptiles. En este caso, bueno, pues lo que hace 15 días estaba bien, o 20 días estaba bien, hoy podría estar mal. Vamos, que le puede terminar dando así en toda la cara, como con un trapo mojado, a Sánchez con este tema. Como cuando hace un año los de Podemos, para marcar distancias y marcar paquete, le tumbaron a Sánchez el decreto este de los subsidios por desempleo, lo recordaréis, que era una cuestión más simbólica que otra cosa, que era de cara sobre todo a Yolanda Díaz, pero para que viesen que tenían ellos autoridad y autonomía, sobre todo, autonomía propia.
Junts en aquel entonces, de esto en enero del año pasado, amenazó también con tumbarles aquel decreto omnibus, el decreto anticrisis, fue hace justo un año, pero llegaron a un acuerdo, de nuevo en el último momento. Fue cuando prometió Sánchez entregarles las competencias en inmigración, les prometió también publicar las balanzas fiscales. Recuerdo que bien está lo que bien acaba, ya sabéis, se pone filosófico nuestro tío Antonio. Bueno, bien no ha acabado, porque esto no ha acabado todavía. El hecho es que, a pesar de que ha pasado un año de aquella promesa, lo que os decía la bicicleta, mucho prometer hasta meter, bueno, ellos metieron, pero no han entregado nada de lo prometido. Ninguna de las dos cosas. Las transferencias de inmigración ahí están encalladas, paradas desde hace un montón de tiempo. No, es que hay un escollo aquí y allá, pero siguen sin estar transferidas un año después. Respecto a lo de las balanzas fiscales, creo que fue en marzo o en abril, sacaron unos cuantos números, lo sacó María Jesús Montero, y ya, ahí se quedó, de nuevo total y absolutamente parado. Les parecía que con eso ya habían cumplido, pero claro, algunos en la prensa catalana, especialmente la prensa independentista, se quejan. Dicen, oye, que os han engañado, chicos, que llevamos ya un año y aquí no han publicado nada. Vamos, como para fiarse de él. Pero claro, ya sabéis, se necesitan mutuamente. Son dos borrachos que tienen que ir agarrados por la calle porque en el momento que uno se suelte, se van los dos al suelo. Vamos, que no les queda más remedio. Quizá esta vez, a modo de castigo, le tumben los decretos, para que aprenda. Es una posibilidad, no lo sé. En fin, queridos, pues hasta aquí hemos llegado en esta... La verdad es que se está aquí de lujo, no es por nada. Me está dando el solecito muy rico, además me hace falta mucho sol, que pasa demasiado tiempo en Inglaterra, y allí, ya lo habéis visto, sale poco, y eso que en los días que salí a hacer a la contra más o menos hacía buen tiempo, porque el resto es que no podía. Allí tenía un problema con la luz muy serio, el día dura muy poco y no es día a día aquí, pues aunque tengamos invierno, el sol al menos sale. En fin, con esto ya terminamos, será la contra de hoy. Espero que os haya gustado y os haya aclarado unas cuantas cosas al respecto de lo que se está cociendo en la política española, que ya sabéis que estos temas los suelo dejar para la muestra del Palacio, que está muy bonito, se ve desde aquí, que lo suelo dejar para el a la contra. Pues nada, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo a la contra.